Y vamos con nuestro próximo invitado, ¿cierto? También diputado debutante, al igual que Sofía González, ha llegado al Congreso recién hace pocos días, pero con bastante trabajo ya. Jaime Baza. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por el contacto, por la invitación. ¿Cómo han sido tus primeros días de diputado, Jaime? Tú vienes de la academia, del mundo académico, ¿cierto? Llegar al Congreso, yo creo que hay ciertas diferencias, ¿cierto? ¿Cómo han sido tus primeros días, tus primeras semanas ahí en el edificio en Valparaíso? Uy, ha sido intenso. Hemos tenido 2 semanas muy duras en términos de despliegue mediático, de trabajo, de diálogo con el gobierno, ¿verdad? Trabajo en las comisiones. Y claro, es una dinámica, en términos laborales, es una dinámica bien irregular, porque tiene momentos de mucha intensidad a lo largo del día, pero también tiene otros momentos más bien de valle. Entonces, claro, ajustarse a esos cambios, a esos vaivenes, es bien complejo, creo yo, tiene sus particularidades, sobre todo en un régimen presidencialista donde el impulso de la acción política la tiene muy principalmente el gobierno, ¿cierto? Incluso en materia de iniciativa legislativa. Pero sí, entretenido, ha sido un aprendizaje continuo estar ahí en el Congreso. Ahora, Jaime, claro, porque aquí se sienten, yo creo que también ciertas frustraciones dentro de la Cámara, porque cuando tú ves a un presidente, sobre todo José Antonio Kast, que está ocupando bastante el decreto para administrar, ¿cierto? Porque toma una medida vía decreto, como esta alza de los combustibles prácticamente al tratar de cambiar el mecanismo que mide justamente o que iba regulando los precios, pero se acuerda del Congreso para medidas que fueron bastante pocas, ¿cierto? ¿Cuál es la visión que tú tienes de la decisión que toma este gobierno, primero de actuar por decreto, no conversarlo con la Cámara de Diputados ni con el Senado, y también las medidas que ustedes aprobaron hasta tarde anoche en una sesión que partió a eso de las 9 de la noche, ¿no? Sí, mira, aquí hay lo que se aprecia hasta ahora es el despliegue de una estrategia de instalación de los gobiernos de ultraderecha, bien marcada, bien clara, que la vimos también con Trump, ¿verdad? Acordémonos de esa mega ley, ley ómnibus le llamaron los argentinos, donde hay un proyecto de ley que tiene cientos de medidas concretas, una ley de como 600 páginas o algo por el estilo, derogando decretos, leyes, ¿verdad? Reformándolas, etcétera. Y algo parecido hizo Trump en su segunda administración, ¿verdad? Que en los primeros 100 días promulgó algo así como 140, 145 medidas ejecutivas. Entonces, claro, hay una dinámica aquí que es bien propia de estos gobiernos de ultraderecha, que lo que hacen es saturar la comunicación política, saturar a la oposición, lo que se ha llamado un asedio normativo, ¿cierto? Con mucha norma, muchas medidas, muchas medidas escandalosas, que lo que generan es desviar el foco de discusión política hacia un puñado de esas decenas de medidas, mientras tanto otras pasan coladas. Recordemos que en medio ambiente se retiraron los 43 decretos que estaban en tramitación en la Contraloría, pero también se han retirado de tramitación otros proyectos con distintos niveles de importancia, desde una muy importante que tiene mucho consenso transversal, como la ley de Salvacuna, hasta otros más desconocidos, como la Política Nacional de Defensa, que también se sacó de la Contraloría. O sea, entonces, claro, me preocupa como ciudadano, pero también como abogado, que esa dimensión del Estado de Derecho, que es el equilibrio entre los poderes, se esté vulnerando, y que el gobierno esté abusando de su potestad reglamentaria, dictando decretos, para pasar un poco por encima del Congreso Nacional. Yo creo que es preocupante ese nivel, ese tufillo un poco autoritario por parte del presidente. Estamos con Jaime Baza, diputado del Frente Amplio por el distrito número 7, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, ¿cierto? San Antonio, Casablanca. Jaime, tú hablas de una estrategia de instalación, una estrategia que también se parece a los relatos puestos por Donald Trump en Estados Unidos y también por Javier Milei. De hecho, comparto contigo aquella tesis, sobre todo con Javier Milei. Recordemos cuando Milei dice, a su particular estilo, no hay plata, que es como lo que repite también la vocera de gobierno actual, y el no hay plata con el estado de quiebra que se tuvo que decir justamente este gobierno se parecen bastante. Pero
cuando toma la medida, porque una cosa es el modelo de instalación que tenían previsto, ¿cierto? Que podría parecerse el no hay plata, está quebrado el Estado, no nos dejaron caja. Pero al tomar la medida justamente del alza de los combustibles, o sea, los combustibles tenían que subir. Estamos en un conflicto bélico, ¿cierto?, a nivel mundial que nos pega, nos golpea de una u otra manera. Pero aquí es donde el gobierno, viene la pregunta, ¿el gobierno se equivoca en el fondo o se equivoca en la forma? ¿O se equivoca en ambas? Mira, yo creo que se equivoca en ambas, porque claro, efectivamente estamos en un contexto bélico importante, ni más ni menos que en el territorio del mundo donde se produce la mayor cantidad de petróleo. Pero recordemos que durante la guerra en Ucrania, que empezó semanas antes de que asumiera el presidente Boric, ¿cierto?, en el verano del año 2022, el contexto era, en términos de geopolítica internacional, bien parecido a lo que tenemos hoy día, pero en términos de economía macroeconómica interna del país, el contexto del año 2022 era bastante peor de lo que tenemos ahora. Recordemos que en ese momento teníamos una inflación de 12, 13, 14... Veníamos saliendo recién de la pandemia. Sí. Por ciento anual, exactamente, veníamos saliendo de la pandemia. Había una inestabilidad social también importante, veníamos saliendo del estallido, estaba en pleno desarrollo del proceso constituyente. Entonces había un contexto de inestabilidad muy distinto, y en ese momento el MEPCO también estaba desfinanciado. Entonces, si uno mira y uno compara los dos contextos históricos, el del año 2022, sobre todo el primer semestre, con el presente, uno puede concluir algo que es muy evidente, porque lamentablemente se dice poco. El gobierno de Kast tenía alternativas para enfrentar esta crisis distinta de pasarle el costo a los consumidores. Incluso todavía nos quedaba margen, y nos queda margen como Estado para endeudarnos. Ahora, Jaime, ok, se equivoca en el fondo y la forma el gobierno, pero ¿cómo salimos? Porque aquí... Y también sería interesante saber de qué oposición vas a estar tú, digamos, porque Jaime Baza, si bien tú eres Frente Amplio, tienes un modelo, y te vimos en campaña muy distinto, por ejemplo, con Jorge Brito, que es del mismo partido, ¿cierto?, el mismo conglomerado, pero tienen visiones distintas de cómo enfrentan y también cómo comunican. ¿Qué te gustaría a ti tomar, qué protagonismo o qué rol tomar en la oposición, y sobre todo hoy día ser positivo o proactivo en qué proponemos para solucionar? Porque la decisión ya está tomada, ya se tomó, se puede haber tomado bien o mal, pero se tomó. Ahora, ¿cómo ayudamos a las familias que más les va a golpear, a las que están en el registro social de hogares, por ejemplo? Mira, efectivamente la medida ya se tomó, ¿cierto? Nosotros hicimos todos los esfuerzos en el hemiciclo, en las salas en las comisiones, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados, pero también en los pasillos donde se conversa mucho, se hace mucha política. Hicimos todos los esfuerzos necesarios y posibles para que el gobierno reculara y tratara de implementar esto, por lo menos con una cierta holgura de 2, 3, 4 semanas. En ese escenario, también como fue días antes, ¿verdad?, la renovación del estado de excepción en la Araucanía, yo tomé un rol bastante dialogante. Le tendí la mano permanentemente tanto al ministro del Interior en materia de estado de excepción como al ministro de Hacienda con esta alza de los combustibles, para que pudiéramos generar condiciones de diálogo donde, sin desconocer que el gobierno tiene el derecho, ¿verdad?, y la potestad para llevar adelante su programa de gobierno, pudiéramos establecer canales de comunicación precisamente para que decisiones polémicas y difíciles como esta no tuvieran tanto impacto en la ciudadanía. Y yo lo dije incluso públicamente, no solo en la prensa, sino también en las intervenciones que me ha tocado hacer hasta ahora en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Y mientras el gobierno acepte la mano que uno le tiende, yo siempre voy a estar dispuesto a dialogar, especialmente para evitar que medidas tan, no sé, difíciles como esta, innecesarias por lo demás, afecten a la ciudadanía. Pero si el gobierno no quiere diálogo, bueno, claro, para dialogar se necesitan dos, ¿no? Sí. Entonces, si el gobierno no quiere diálogo, difícilmente uno va a poder dialogar. Y me parece súper interesante el punto que hiciste antes de, cuando terminabas la entrevista con la diputada González, ¿verdad?, y antes de que entrara yo. ¿Dónde están los republicanos? ¿Dónde están los diputados del gobierno dando explicaciones
por las decisiones de su gobierno. Y eso O sea, me parece súper interesante en términos de ausencia de diálogo. nosotros hemos intentado como equipo, tú nos conoces, Jaime, siempre tratamos de tener uno y uno y ambos lados, y hemos de verdad Sí, conectado a prácticamente nuestro equipo de producción, Camila, ¿cierto? A prácticamente todos los diputados del Partido Republicano en la región, ¿o no, Camila? Ninguno ha aceptado un contacto con nosotros esta semana. No. Y tampoco... ahora, es bastante indefendible la decisión, ¿cierto? Ahora, lo que a mí más me preocupa, Jaime, y aquí donde, por eso yo también le decía a Sofía lo mismo, lo que a uno más le preocupa desde la tribuna de un medio de comunicación es cómo esto va a afectar a los bolsillos de la familia y qué tipo de bolsillo. Porque un empresario no se va a ver afectado. Un pyme claro. ya sí se va a ver afectado, pero por último traspasa el precio de las mercaderías. O sea, es una paradoja. Esta alza de los combustibles va a afectar a los que no tienen auto. Entonces, a los que andan en micro, a los que, si ya nos Sí. costaba llegar a fin de mes, ahora nos va a costar más. Entonces, ¿qué acciones como la clase política, cierto, tenemos que tomar? Y creo que los guste o no, la herramienta del IFE, la herramienta que creó Sebastián Piñera justamente en su minuto, es la herramienta que hoy día debiésemos ocupar para ir en ayuda del registro social de hogares. ¿Debiese ser esa la herramienta? Mira, es bien paradójico el escenario en el que estamos, porque ahora la clase política tiene que salir a buscar soluciones para un problema que creó el gobierno. Porque, insisto, frente a la crisis internacional de la guerra en Irán, había distintas alternativas. El gobierno de Boric en 2022 implementó alternativas distintas. Entonces, claro, ya que estamos en este escenario, primero yo creo que hay que ser súper claro. Yo no tengo certeza de, de la envergadura del impacto que va a tener esta medida en el bolsillo de la ciudadanía, pero esto va a impactar. Piensa que anoche ya los combustibles subieron de 1.100, 1.200 pesos a 1.500, 1.600. Y eso significa no solamente impactar el combustible que uno le echa al auto, sino que significa encarecer toda la cadena productiva de todos los bienes Exacto. que llegan al supermercado, todos los Uber, todos los Rappi, todos los, no sé, todas las plataformas que funcionan, por ejemplo, hoy día con despacho a domicilio, todo eso se va a encarecer. Todos los productos que a lo largo del territorio nacional se transportan por camión se van a encarecer. Todos los productos que se transportan por barco, en términos de cabotaje interno, se van a encarecer. Porque el combustible es una parte muy, muy, muy importante del precio final de los productos que los consumidores compramos en el Y el supermercado. petróleo, ¿Verdad? Jaime, es lo que más subió, po. Si el petróleo llegó a 1.500 pesos, está hoy día paralelo a la Sí. benzina. Siempre el petróleo fue más barato, hoy día no, hoy día están iguales. Eso no había pasado nunca, No. nunca, nunca en la historia. Y por eso te digo, claro, evidentemente Chile no tiene cómo controlar la irresponsabilidad genocida del Estado de Israel invadiendo Irán o bombardeando Irán. No tenemos cómo controlar y cómo impactar en el control, ¿verdad?, del estrecho de Hormuz. No tenemos cómo hacerlo. Pero sí teníamos como gobierno, como Estado, como clase política, mecanismos para evitar que esa irresponsabilidad del Estado de Israel Llegar impactara en acá. el bolsillo Ya, pero de ¿cómo los vamos en ciudadanos y ayuda? lamentablemente el gobierno no lo hizo. Quizás no vamos a ayudar a todos, pero tenemos que ir a proteger al registro social de hogares. Ese tiene que ser una medida de todos, digamos. Ese el IFE Mm. definitivamente debiésemos pedirle un IFE, un bono para el registro social de hogares por lo menos en los próximos 3 meses. Mira, yo creo que puede ser una buena idea. Yo se la escuché a este sector de la derecha más social, creo que Diego Chalper y compañía. Yo creo que puede ser una buena idea. Ahora, claro, hay que ver cómo se financia, cuál es la extensión, a quiénes va a llegar, pero evidentemente no podemos dejar a la ciudadanía votada frente a la irresponsabilidad del gobierno. Vamos a tener que buscar mecanismos, ¿verdad?, para paliar esta crisis económica, porque lamentablemente la crisis bélica internacional va a tener un impacto, ¿verdad?, en el bolsillo de la gente y en las dificultades, ¿verdad?, que siempre existen para llegar a fin de mes. Exactamente. Bueno, hay que estar muy atentos y vamos a ver ahora, porque la medida, uno dice, tú tienes razón, pues ahora hacemos un IFE, ¿de dónde sacamos la plata? Que supuestamente el Estado está quebrado. Ahora yo creo que el Estado quebrado es lo peor que le puedo haber dicho. Ahora, las Pero es cierto, finanzas... hasta el gobierno, eso es bien interesante porque el propio gobierno salió a desmentirlo a través de Sí. su ministro de Hacienda y la Contraloría les llamó la atención por el uso ilegal de las redes sociales oficiales del gobierno. Ahora, Jaime, pero yendo al tema
porque claro, tú eras parte del gobierno anterior, no eras parte del gobierno, pero tu conglomerado era el gobierno, ¿cierto? Frente Amplio, el presidente Gabriel Boric. Sí. ¿Hay autocrítica del manejo de las finanzas fiscales por parte del gobierno anterior? ¿Lo hicieron mal? ¿La manejaron mal? Mira, yo creo que esta idea de que el dato mata relato, yo creo que es clave para responder esa pregunta, porque el gobierno entrante, que parece que se olvidó que ya no está en campaña, lleva meses, ¿verdad?, diciendo que el gobierno anterior fue un desastre, que se robaron todo, que dejaron la caja vacía, etcétera. Pero los datos duros dicen exactamente lo contrario. Sí. Pero dicen exactamente lo contrario. Bajó la inflación, se redujo la deuda, aumentó la balanza comercial en favor de Chile en esta relación de importaciones y exportaciones. Hemos consolidado, por ejemplo, las relaciones económicas con las mayores potencias del mundo, Estados Unidos, China, la Unión Europea, pero además bajó la inflación radicalmente, del 13-14% a menos del 3%. Aumentó significativamente el ingreso real, la capacidad adquisitiva de la remuneración de los trabajadores. Entonces, mira, hay una entrevista muy buena de Andrea Repeto en la radio Pauta, si no me equivoco, de ayer o antes de ayer, que explica con mucha claridad el desarrollo de las finanzas del Estado de los últimos 4 o 5 gobiernos. Varias personas han apuntado a Repeto. Ahí, a ver si Camila nos ayuda, a ver si tenemos a Repeto, se la podemos tener, porque hizo un muy buen análisis, justamente, Jaime, tú tienes mucha razón. Y tienes razón, en este caso el dato mata relato. Ahora, ¿hay un guión aprendido entonces por parte republicano y del gobierno? ¿Es un guión, es un relato que nos han tratado de poner justamente, sobre todo con la frase del gobierno de emergencia? Ellos lo que han hecho efectivamente es generar las condiciones para que haya una emergencia. Y nos obligan, ¿verdad?, a aceptar medidas de urgencia para responder a la emergencia que ellos han creado. Y este encuadre comunicacional que ha generado el gobierno de José Antonio Kast está destinado precisamente a generar un estadio de incertidumbre, de molestia, ¿verdad?, de alerta en la ciudadanía, para pasarnos después 10, 12, 20, 100, 200 medidas concretas, y que estemos todos preocupados mirando para otro lado. Entonces, esto es como el ojo de Sauron, ¿verdad? Mientras estamos todos mirando el conflicto que generó el alza de los combustibles, de repente nos van a meter Dominga, la reducción del tamaño del Estado, la reducción del impuesto a los súper ricos, que es finalmente su proyecto ideológico. Es igual, está bien que ellos tengan un proyecto ideológico distinto del que tiene uno, ¿cierto? Eso es razonable. Lo que no es razonable es que mientan y manipulen a la ciudadanía para hacer algo escondidos. Bueno, intentaron manipular, porque yo creo que las cifras parece que eran un poquito al descubierto. Yo creo que sí. Por eso, y quizás por eso el silencio también de los propios republicanos, porque yo creo que sí, puede ser, ni siquiera se atreven a defenderlo. Oye, Jaime, muchas gracias, felicitaciones por su llegada al Congreso. Vamos, tenemos 4 años por delante para estar comunicados, conectados, viéndonos, escuchándonos y leyéndonos. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y nada, a disposición para que sigamos conversando. Muchas gracias. Jaime Baza, diputado del Frente Amplio, con nosotros en punanoticia.cl, donde tú nos ves, tú nos escuchas y tú nos lees.